Buenos días, hermanos. Es un gusto estar con ustedes otra vez y wow, los extraño tanto. Es muy difícil, es muy diferente predicar un mensaje mirando una cámara en vez de mirando a una congregación. Y la verdad los extraño mucho y espero que Dios está cuidando de cada uno de ustedes y como siempre digo, si hay algo que puedo hacer para ayudar en cualquier cosa, llámame, avísame para que yo pueda servir como pastor. Bueno, vamos a empezar con una oración. Padre Celestial, es un gozo estar aquí esta mañana y Señor, estar con mis hermanos, mi congregación, aunque separados por distancia, estamos cerca, unidos en ti. Donde hay 2 o 3 unidos en tu nombre, ahí estás tú. Y Señor, gracias por tu presencia con nosotros. Gracias por tu palabra que nos instruye por video o en persona cuando estamos escuchando. Señor, yo te pido que tu palabra nos hable, Señor, en esta mañana. Y todo esto lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ya es tiempo de regresar con nuestro amigo Ezequiel. Los que no han estado con nosotros, hemos estado predicando a través del libro de Ezequiel. Y él fue un profeta que empezó en Jerusalén, fue llevado a Babilonia bajo Nabucodonosor. Y desde Babilonia, él está comunicando las verdades de Dios. Dios le hizo mudo y él no pudo hablar a menos que él tuviera una palabra de Dios. Entonces, por medio de dramas que él actuaba sin hablar, él predicaba, pero también de vez en cuando Dios le daba un mensaje, entonces Dios le abrió la boca y él pudo hablar y comunicar sus verdades. Ahora, a pesar de todo esto, aún además de esto, él tenía un trabajo muy difícil de tratar de abrir los ojos de Israel al pecado de ese pueblo, de su pueblo. Y cuando cualquiera habla con una persona hablándole de que están haciendo algo mal, no quieren escuchar, ya no me hables, ya no voy a escuchar. Y es así con nosotros hoy día. Cuando queremos comunicar con alguien que están haciendo algo mal, no lo quieren escuchar, no aceptan. Y fue igual con Ezequiel. Entonces él tuvo un ministerio súper difícil. Y Dios le mandó a hacer muchas cosas que eran verdaderamente difíciles. Y ni hemos llegado a algunos de ellos todavía. Y quiero predicar esta mañana de Ezequiel capítulo 22. Y voy a enfocar principalmente un solo versículo, pero vamos a mirar mucho del capítulo en base a ese versículo. Ezequiel 22 y el versículo 30 dice: y busqué entre ellos hombre. Esto es Dios hablando. Y él lo está hablando a Ezequiel para que él lo comunicara a las personas que estaban ahí para escucharle. Y dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y escuche estas palabras: y no lo hallé. ¡Wow! ¿Qué palabras tan tristes? Dios estaba buscando personas para hacer muro de protección a Jerusalén, al pueblo de Israel, y no lo halló. Entonces, con eso en mente, vamos a mirar esta porción de lo que Dios está tratando de hacer con Israel y usando a Ezequiel para dar ese mensaje
bastante difícil. En Proverbios 14, versículo 34, dice, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta a las naciones. El pecado de Israel fue una afrenta. El pecado de nuestros países es una afrenta. Y Dios quiere que haya justicia en las naciones. Pero cuando no hay esa justicia, es una vergüenza a las naciones que están llenos de pecado y haciendo maldades. Y aunque Dios y Ezequiel están hablando de Jerusalén y de Israel, también está hablando de lo espiritual de ellos. No está hablando solo del muro que protegía a la ciudad de Jerusalén, sino el muro espiritual que protegía a la ciudad de Jerusalén. Y cuando vimos ya hace algunos capítulos que Dios llevó a Ezequiel en el espíritu a Jerusalén, lo llevó desde Babilonia, lo llevó a Jerusalén para que viese la situación. Y llegando al templo, el centro de Jerusalén, él ve el pueblo de Israel adorando ídolos. Entonces entra al patio del templo y ahí ve a los líderes adorando ídolos. Entra más adentro del santuario mismo y ahí encuentra a sacerdotes adorando ídolos. Y en Ezequiel 22, versículo 2 y 5, dice, tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones? Y bajando al versículo 5, te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras. Las que están cerca de ti, las que están lejos de ti, se reirán de ti. Amancillada de nombre y de grande turbación. Este pueblo, que era el pueblo escogido de Dios, el pueblo protegido de Dios, por todo lo que ellos habían permitido, como dice el versículo, las abominaciones que ahora se encontraban en Jerusalén. Y luego, está bien, si así va a ser, se reirán las naciones de ti. ¿Por qué? Porque tenían todo y lo perdieron todo. ¿Por qué? Porque no seguían a su Dios. Entonces, pensando de eso, uno puede ver que cuando hay grande pecado en cualquier nación, en cualquier país, cuando hay abominación, los demás gente se dan cuenta, wow, mira lo que era antes, y mira cómo han bajado de lo que eran antes. Entonces, mirando esta porción, el versículo 30 que ya leímos, dice que había brechas en el muro, la protección, habían brechas. Y Dios estaba buscando a hombres que se pararan ahí en la brecha para ser parte de esa cerca de protección de Jerusalén, de Israel. Y no halló a nadie. Y, wow, qué lección tan triste. Entonces, mirando esta porción, buscando las brechas, ¿cuáles eran las cosas donde entraba el pecado y donde no había protección? Y el primero que yo veo
Es en el versículo 4. Dice, en tu sangre que derramaste has pecado y te has contaminado en tus ídolos que hiciste y has hecho acercar tu día de juicio, y has llegado al término de tus años. Dios dice, mira, están haciendo tanto pecado y la razón es por la idolatría que había en ellos. Y por eso Dios dijo, mira, ya basta, ya es suficiente. Y Él permitió que entrara, Él trajo a Nabucodonosor para la destrucción de su pueblo como un juicio. Ahora, nosotros, hay ese problema en los Estados Unidos, en los países suyos, hay problemas de idolatría. Bueno, claro que sí. Primeramente hay problemas de idolatría cuando personas actualmente adoran a ídolos. Pero además de eso, la idolatría tiene que ver con cualquier cosa que reemplacemos a Dios con esas cosas. Y hay gente buscando todo tipo de cosas sin buscar de Dios. Hay personas que por la fama hacen todo tipo de cosas para ser famosos. Hasta criminales matan a personas para que saliera su foto en el periódico. Pero también hay personas que su Dios, lo primero que buscan es el dinero. El dinero es más importante que la familia. El dinero es más importante que Dios, que la iglesia. Y el enfoque es el dinero. Hay personas que su ídolo son los deportes. No, yo no puedo ir a la iglesia, tengo un partido. Hay personas que su ídolo es el sexo. Hay personas que su ídolo son las drogas. Y tantas cosas que buscamos esas cosas en vez de buscar de Dios. Y tristemente, lo que Dios quiere es una relación. Él quiere una relación personal con cada persona del mundo. Pero no, estamos muy ocupados para esas cosas. Y es triste que aún en este tiempo moderno, el hombre no busca de Dios. El hombre busca de lo que ellos quieren. Número 2. La brecha número 2 es que menosprecian las cosas santas. Mira lo que dice en el versículo 8. Ezequiel 22:8. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Es triste que para la mayoría todos los días son iguales. Me acuerdo hace 30 años, no vendían alcohol los domingos, los bares estaban cerrados, pero ya todo es igual, no hay respeto de esas cosas, y las cosas santas son cosas de burla. Hay tantos programas en televisión que uno ve que se están burlando de Dios, de Cristo, y están menospreciando las cosas santas, las cosas sagradas de Dios. Número 3. Perversidades, otra brecha. Versículo 9. Hicieron en medio de ti perversidades. Wow. Y eso sí es algo que es sorprendente. Los videos de música que todos los niños lo están viendo, tienen YouTube y están mirando estas cosas. Mira, son perversos.
no hay nada santo, no hay nada de lo que es bueno. Todo es del sexo, todo es de la música, del movimiento, de sensualidad. Y tristemente los padres ni saben la mayoría de las cosas que sus hijos están mirando. Y hay tanta perversidad que es increíble. Número 4, otra brecha. El amor al dinero. Dice, precio recibieron en ti para derramar sangre. Se recibió dinero para derramar sangre. Intereses y usuria tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Personas hacen todo tipo de cosas por dinero. Y eso se ve en la política, se ve en la policía, tantas cosas que están defraudando las personas. Shelby y yo recibimos a lo menos 2 llamadas todos los días de personas tratando de defraudarnos de algo. Bueno, de dinero, quieren defraudarnos. Pero, wow, qué triste que nuestro país ha llegado a eso, el mundo ha llegado a eso. Brecha número 5, ya lo leí, se olvidaron de Dios. Ezequiel 22:12, la segunda parte. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. En medio de todo lo que hay que hacer, los quehaceres, nos olvidamos de Dios. Es algo que, bueno, quizás si hay tiempo y nadie está mirando, oramos antes de una comida. Mira, el enfoque no está en Dios. Este país está olvidándose de Dios. Y tristemente aún muchos cristianos se están olvidando de Dios. En la lápida de muchos en el cementerio se pudiera escribir: te olvidaste de mí. Te olvidaste de mí, dice Dios. Mira, yo te di 50, 70, 100 años para vivir. ¿Y cuánto tiempo de esos años fue para mí? La mayoría es para nosotros mismos. Te olvidaste de mí. Y el sexto, el último que vamos a mirar esta mañana, Ezequiel 22, el 25 y 26. Dice, hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. ¡Wow! Es una cosa que la gente lo haga, pero es otra cosa que los líderes religiosos hicieron lo mismo. Tierra llena de falsos profetas. Durante estos últimos, yo diría, 50 años, es increíble la cantidad de falsos profetas que han surgido, y hay miles de diferentes evangelios. No el evangelio puro, santo del Señor Jesucristo, de la salvación por medio de la gracia. Estaba leyendo unas estadísticas de los pastores más ricos aquí de los Estados Unidos. Kenneth Copeland, $300 millones tiene. Joel Osteen,
$100 millones. T.D. Jakes, $18 millones. Joyce Meyer, $8 millones. ¿Y qué hacen? Piden más. No, esto no es suficiente. Mándenos más. Y vas a ser bendecido. Sino, mira, es una perversión. Dios, el Señor Jesucristo mismo, en su última semana, Él entró en el templo y botó las mesas de los que cambiaban dinero. Mira, esto no es casa de oración. Han hecho un mercado de todo esto. Qué triste. Y es igual todavía hoy día. Es un mercado ya. No es cosa de oración. Y en ese versículo que leímos ya, déjeme terminar con ese versículo. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado una cerca, que se pusiese en la brecha, que está abierto en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruya. Y no lo hallé. Israel fue destruido porque habían entrado tantas cosas en Israel, en Jerusalén, cosas destructivas, cosas en contra de Dios, y no había nadie que, no haga eso, para formar una brecha, un vallado de protección, pararse en la brecha, diciendo, suficiente ya no. No todos van a ser pastores, no todos van a ser maestros, no todos van a tocar instrumentos en la iglesia o ser diáconos. Pero por la gracia de Dios, todos podemos pararnos en la brecha y decir, mira, ya es suficiente, de aquí no pasa esto. Y una de las cosas que todos pueden hacer y que por lo general no lo vemos como tan importante, es la oración. La oración del justo puede mucho, dice la palabra de Dios. Y dice, para que no la destruyese. Y eso me hizo pensar de Moisés. Cuando Israel había pecado y Dios dijo, no, ya los voy a destruir por el pecado, y Moisés, voy a hacer otra nación de ti. Y dice Salmo 106, versículo 23, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Wow. Moisés, por su oración, se interpuso en lo que Dios tenía planeado o lo que Dios estaba pensando hacer. Y él, por su oración, Dios escuchó. Y la verdad es que nuestras oraciones pueden cambiar el mundo. Pueden cambiar nuestra situación, pero por lo general oramos muy poco. Entonces la pregunta de Dios es, si tú vas a pararte en la brecha, si tú vas a decir, no, en mi hogar, ya basta, ya no vamos a ver estas cosas, no vamos a leer estas cosas, no vamos a escuchar estas cosas. Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, empezando con nosotros mismos, las cosas que permitimos que entren en nuestra mente, no, ya basta, no voy a escuchar esas cosas más. Esas cosas son contrarias a la palabra de Dios. Y ya un paso más. Para mi familia,
hombres, madres, padres, párate en la brecha. Mira, esto no se va a permitir ahora en el hogar. Son cosas diabólicas. Y estamos perdiendo a nuestros hijos, nuestras familias. Dios quiere hombres y mujeres que se paren en la brecha para protegerse uno mismo, para proteger a su familia, para proteger a su pueblo, a su ciudad, su nación. Dios está buscando. Isaías dijo, heme aquí estoy, yo soy voluntario, Señor. Yo voy a ser esa persona que se va a parar en medio de toda la perversidad, en medio de todo este amor al dinero, en medio de toda esta idolatría, en medio de todos los falsos profetas. Yo no me voy a olvidar de Dios. Yo voy a buscar de Él todos los días. Dios desea personas valientes espiritualmente, valientes para obedecer lo que Dios pide de nosotros, obedecer lo que Dios pide de nuestras familias, de nuestra ciudad, de nuestro pueblo. Que Dios nos ayude, empezando por ser soldados de oración. Oremos. Padre Celestial, la verdad es que sí vivimos en un mundo lleno de todas estas cosas. El amor al dinero, el enfoque a todo lo que no tiene que ver contigo, buscando cualquier cosa, pero no buscándote a ti, lleno de perversidades. Nos olvidamos de ti, escuchamos voces falsas, en vez de escuchar tu verdad. Señor, yo te pido por mí mismo, por Timoteo Green, Señor, que tú me hagas valiente para parar en la brecha y hacer todo lo posible para las verdades tuyas, para justicia, para que el hombre enfoque al Señor Jesucristo. Y Señor, ayúdanos a todos de meditar en estas cosas. Y Señor, ver que una persona puede hacer una diferencia en su familia, en su vecindad, en su iglesia. Señor, ayúdanos a ser esas personas. Te lo pido, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga y que nos haga valientes. Heme aquí, envíame a mí, Señor. Amén.